Bienvenidos a Fútbol Acción Español, mi nombre es José Antonio. Cuando se celebró el sorteo del repechaje internacional y supimos los posibles rivales que iba a tener Irak de cara a esa clasificación al Mundial 2026, subí este video hablando de Surinam y de Bolivia. Y bueno, pues ese video pues tuvo muchas visualizaciones, de hecho multiplicó por 17 las visualizaciones que suele tener mi canal y sobre todo de un público boliviano. Y bueno, pues en agradecimiento a ese público boliviano, para este video vamos a cambiar un poco la dinámica de este canal. Este canal se dedica a hablar de fútbol asiático en general y digamos que hablando a un público del que le gusta el fútbol asiático, ¿no? Y creando una comunidad de gente que le gusta el fútbol asiático. Pues para este video vamos a hablar de la selección de Irak, ¿no? Pero para explicarle a ese público boliviano que las fortalezas y las debilidades, ¿no? Y los jugadores más llamativos que tiene esta selección iraquí, la selección que los está separando de jugar el Mundial 2026 a esa selección suya de Bolivia. Así que comencemos. Pues Bolivia-Irak este martes en Monterrey. En España ya será el miércoles porque se juega a las 5 de la mañana. Y bueno, vamos a empezar hablando de esta selección iraquí, que bueno, se habló mucho de que no iban a poder llegar a México por el tema de la guerra de Irán, porque recordamos que el espacio aéreo iraquí estaba cerrado, también el espacio aéreo de Emiratos Árabes Unidos estaba cerrado, que ahí es donde vive su seleccionador, Graham Arnold, pero al final no ha habido problemas y ha llegado Irak al completo, solo con una baja, la de su portero Hassan, que además es el capitán, un portero que tampoco nos ofrece mucha garantía, pero que sí irradia, ¿no? Mucho carisma y bueno, también es un tío que está motivado a los suyos, que al final ha viajado con sus compañeros, no va a jugar porque está lesionado pero bueno, es una baja creo que importante, pero que tampoco Basil Fadil, el portero del Al-Shorta, creo que por ejemplo en la Copa Árabe también estuvo de titular Basil Fadil y lo hizo bastante bien, no me parece tampoco una baja significativa. Vamos a hablar un poco de cómo ha llegado esta Irak aquí, ¿no? Un equipo que empezó su andadura en la clasificación al Mundial en 2022, empezó genial en un grupo con Indonesia y Vietnam como rivales más fuertes y también Filipinas, y la que hizo pleno, ganó todos sus partidos. Pues entre medias hizo una buena Copa Asia en la que ganó en la fase de grupo a Japón y pasó como primero esa fase de grupo y luego cayó en la siguiente ronda ante Jordania en un partido muy polémico y una remontada en los últimos minutos de Jordania porque Irak se queda con uno menos. Corrían buenos aires para Irak de cara a esta clasificación al Mundial, en ese momento dirigidos por el español Jesús Casas, quedaron encuadrados en la tercera ronda en un grupo en el que estaba Corea del Sur, Jordania, Omán, Palestina y Kuwait. Empezaron bastante bien, ¿no? Un equipo que bueno, que creo que en ese momento era un poquito mejor que Jordania, no están al nivel de Corea del Sur, pero que a Jordania deberían de pasar, pero un bajón justo hace un año pues les privó de llegar de ocupar las dos primeras plazas que daban acceso al Mundial directo, quedaron al final tercero, ya cogió la rienda en junio Graham Arnold, le quedan dos partidos, si ganaba a Corea del Sur y a Jordania clasificaba, pero en el primer partido cayeron contra Corea del Sur en casa y ya el último partido contra Jordania, que lo ganaron en Jordania, pero ya no tenían ninguna opción de clasificación directa. Luego en la siguiente ronda les tocó Indonesia y Arabia Saudí, dos partidos tenían que jugar contra los dos equipos. Ganaron su primer partido a Indonesia, un partido bastante agónico, y luego tenían que ganar a Arabia Saudí porque tenía mejor diferencia de goles Arabia Saudí que a ellos, y no pudieron, un partido que fueron muy ultra defensivos y que hasta los últimos 10 minutos no decidieron atacar. Si hubieran marcado un gol hubieran clasificado directos, pero no, tuvieron que jugar el último playoff con el segundo del grupo en el que estaba Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Omán, le tocó Emiratos Árabes Unidos
Y bueno, en el partido de Emiratos Unidos jugaron muy bien, pero se fueron 1-1. Y en la vuelta, que se jugaban en casa, tuvieron con un gol de penalti en el último minuto, que lo marcó Mohamed Ali, que ahora hablaremos de él, pues se clasificaron para este repechaje, en el que una selección que está mejor rankeada que Bolivia, y una selección que yo creo que hay que tener muy en cuenta y que no va a ser nada sencillo. Vamos a hablar un poquito de su entrenador, que es Graham Arnold, un entrenador ya sabe lo que es disputar un repechaje, ya que en el anterior mundial, rumbo a Qatar 2022, jugó el repechaje con Australia contra Perú, en el que Perú era muy favorito y hicieron que pasaran. Y luego también tiene Graham Arnold contra selecciones de CONCACAF, perdón, de Conmebol, Bolivia de Conmebol. Lo ha hecho bastante bien porque eliminó a Perú en repechaje y tenemos que recordar que en octavos de final tuvo contra las cuerdas a Argentina, después de ir ganando a Argentina 2-0. Recortó distancia a Australia, incluso pudo haber llegado a la prórroga, ¿no? A que fue al final la campeona. Bueno, Graham Arnold, que no lleva ni un año dirigiendo a la selección, que ha jugado de dos formas. Es un entrenador que juega muy vertical, es un fútbol muy directo, es el que propone este Graham Arnold. Hizo grandes cosas con Australia y que si con Irak consigue conectar con los futbolistas, porque es una selección que tiene bastante talento, puede hacer cosas interesantes con esta Irak. Hemos visto dos caras de Irak con Graham Arnold. Vimos una Irak ultra defensiva contra Arabia Saudí, en la que yo creo que se sabían un poco inferiores, y una selección de Irak que en el partido contra Emiratos Árabes Unidos, allí en Emiratos Árabes Unidos sobre todo, la primera parte le da un auténtico baño a Emiratos Árabes Unidos y van a por el partido. Generan muchas ocasiones, pero al final el partido acaba 1-1 porque es una selección que le cuesta marcar gol. Ahora vamos a hablar un poco de cómo está compuesta esta selección. Vamos a hablar un poco de la defensa, que yo creo que es donde flaquean un poco, ¿no? En el que podemos destacar a Merchas Doski, el lateral izquierdo del Victoria Pilsen de la Liga Checa, un futbolista que la verdad no me dice mucho. Luego también tenemos al central a Khan Hashem, que juega en la liga local de Irak, en el Al-Zawara, un futbolista que por ejemplo también suele marcar, tiene gol, es un central que tiene gol, porque tengo que recordar que en un partido que iban perdiendo 0-2 en casa contra Kuwait, marca dos goles que le dan el empate a Irak, le da ese puntito. Bueno, Irak no se clasifica directo, además del partido que pierde con Graham Arnold contra Corea del Sur, también por un partido que remonta a Palestina. Y es que Irak hace un año, sobre todo físicamente, pega un bajón tremendo y es lo que manda a sus casas, ese bajón. Creo que otro punto negativo que tiene este Irak es que no aguanta 90 minutos a buen nivel. Es una selección que físicamente los últimos minutos suele sufrir. Si se ha desgastado durante la primera parte, suele sufrir en la segunda parte y eso le cuesta. También tenemos que ver que, por ejemplo, la primera parte que hacen contra Emiratos Árabes Unidos es muy buena, y teniendo en cuenta la mala 30 minutos que hace Bolivia contra Surinam, ojo con Bolivia, Irak tiene arriba, ahora vamos a hablar un poco de lo que tiene arriba Irak, pero me parece Irak arriba tiene mejor selección que Surinam. Luego aquí vamos a ver una de las cosas que tiene mejor esta Irak, yo creo que es el centro del campo, ¿no? En el que tenemos al que va a ejercer de capitán, al Amari, el pivote defensivo que juega la Liga Polaca, el Cracovia, que es un futbolista que también tiene gol, llega desde segunda línea y es de lo más destacado de esta selección de Irak. Vuelve también a ese centro del campo Bayes, el futbolista que estaba antes en Al Riyad
y era fichado por Al Dafra de Emiratos Árabes Unidos, que se perdió la convocatoria contra Emiratos Árabes Unidos y tampoco estuvo en la Copa Árabe, en la que Irak lo hizo bastante bien. Y bueno, tenemos también en el centro del campo a dos jóvenes talentos que tienen, como por ejemplo es Ali Yassin, que juega en Al Nakhma de Arabia Saudí, un futbolista que el año pasado estaba jugando en el Como de Cesc Fàbregas, un futbolista con mucho talento, que físicamente le cuesta un poco, pero un futbolista que aguanta bien la pelota y no es titular indiscutible en Irak con Graham Arnold. Puede alternar titularidades con suplencias, pero es un futbolista que seguramente algún minuto sale contra Bolivia. Está ganando Bolivia para un futbolista que te da buen pase, un futbolista que tiene un buen último pase, también tiene un jugador que puede aguantar el balón y dirigir bien el centro del campo, y también es un futbolista que si va ganando a Irak, también es un jugador que la aguante y que no se la quite ni Dios. También tenemos a Zidane Iqbal, un futbolista iraquí que nació en Inglaterra y se formó en la cantera del Manchester United y actualmente juega en el Utrecht de la Liga Belga, un futbolista que también está alternando suplencias con titularidades, que fue el héroe contra Indonesia en ese 1-0, que fue el que marcó el gol saliendo desde el banquillo, un futbolista que tiene una calidad tremenda, pero que Graham Arnold, pues a Graham Arnold le gustan más los guerreros que estos futbolistas que sí, que tienen mucho talento, pero que luego en defensa pues dejan mucho a deber. Vámonos a hablar un poco del ataque de esta Irak, en el que destacamos a Al-Hamadi, el futbolista de la League One que juega en el Luton Town, un futbolista que creo que es diferencial, ¿no?, para esta selección de Irak. De hecho, esa gran primera parte contra Emiratos Árabes Unidos está en el terreno de juego. Es un futbolista que con Irak ha dejado mucho a deber en los últimos años. De hecho, no era el titular con Jesús Casas. Graham Arnold sí le da la titularidad, le dice tú dirige al equipo allá arriba. El primer partido que dirige Graham Arnold lo expulsan contra Corea del Sur, y ahí es cuando se le acaban todas las opciones a Irak de clasificar al Mundial, porque con uno menos contra Corea del Sur les ganó, y fácil. Pero es un futbolista que, bueno, que se desquitó un poco en ese partido, sobre todo en esa ida contra Emiratos Unidos, en esa primera parte, que es que lo borda, hace un auténtico partidazo, y me da la sensación de que era un futbolista que de una calidad superior en Irak y también incluso en Bolivia. Yo creo que solo Miguelito Terceros es mejor que Al-Hamadi, que en ese partido contra Emiratos Unidos no la pudo hacer completa porque se lesionó antes del descanso y no pudo jugar la vuelta, y lo notó mucho. Irak, una selección que le cuesta generar ocasiones, pero con este tío en el terreno de juego le da un salto de calidad tremendo a esta delantera, que también la forma el otro iraquí, Mohamed Ali, un jugador que prometía mucho. De hecho, bueno, tiene 25 años, que es muy joven. Lo que pasa es que como empezó tan joven en esto, parece que lleva toda la vida, pero él tiene 25 años, un futbolista que estuvo a punto de fichar por el Glasgow Rangers cuando apareció. Pero bueno, él se fue a jugar a Qatar en el Lusail, y ahora juega en la Liga de Emiratos Árabes Unidos, en el Diva. También pasó por la Liga iraquí, por el Al-Shorta. Un futbolista que fue el que marcó el gol de penalti contra Emiratos Árabes Unidos, y gracias a eso está aquí Irak. Y bueno, un futbolista que la verdad que genera mucho peligro. Es un futbolista que tira mucho del desmarque. Ataca muy bien el espacio, es un auténtico quebradero de cabeza para las defensas, pero que es un futbolista que aunque tiene gol, pero le cuesta mucho marcar, necesita muchas ocasiones para marcar, y ese es el fallo que tiene este Mohamed Ali. Y luego también hablamos esa arriba, que yo creo que no va a jugar porque es un futbolista que ha pagado un bajón tremendo y que Graham Arnold no confía mucho en él. Es Aymen Hussein, un futbolista que ahora mismo está jugando en la liga local, en el Al-Karma. Tuvo un paso por la Liga de Emiratos Árabes Unidos, por la Liga de Qatarí, sin ni fu ni fa, y un futbolista que hace 2 años, si pensabas en Irak, pensabas en él.
pero desde que llegó Graham Arnold, cuenta poco con él y ha dado todas las riendas del ataque a Mohamed Ali y a Al-Hamadi, y él se ha quedado como un poco atrás. Hace 2 años era el mejor futbolista que tenía la selección de Irak de largo. De hecho, incluso estuvo en los Juegos Olímpicos, porque tenemos que recordar que esta selección iraquí clasificó para los Juegos Olímpicos de París, en la que ganaron la fase de grupos, no pasaron la fase de grupos, pero que le ganaron, por ejemplo, a Ucrania, y a una selección muy a tener en cuenta. Creo que es mucho mejor que Surinam, y que viendo a Bolivia, que vi el partido contra Surinam, que la primera parte, sobre todo la primera media hora, Surinam le llega muy fácil a Bolivia y tiene ocasiones muy claras. Yo creo que a lo mejor Mohamed Ali no, pero Al-Hamadi no te va a perdonar lo que perdonaron la delantera de Surinam, y lo veo igualado. Creo que Bolivia ha tenido muy buena preparación de cara a este repechaje, mucho mejor que la de Irak. Hemos visto últimamente partidos de Bolivia contra México, contra Trinidad y Tobago. Se pararon la liga y se concentraron antes. Los futbolistas que iban a la concentración han estado más tiempo preparando este partido, y los futbolistas de Irak, que tenemos que recordar que hace unas semanas la Federación Iraquí pidió que se pospusiera este repechaje, y la FIFA le dijo que no, que se tenía que jugar el día 31 y punto. Y nada, y eso es lo que yo me da un poco de miedo, porque yo voy a apoyar un poco a Irak en este partido, porque este canal va de fútbol asiático y tengo que apoyar a la selección asiática. Bolivia me cae bien, la verdad que yo la he apoyado durante toda la eliminatoria, ¿no? Durante esa eliminatoria sudamericana. Y nada, bueno, pues una selección de Irak de Bolivia, perdón, que es que la ves y es que no ves tampoco grandes nombres, ¿no? Ahí tenemos el gol que marca el primer gol contra Surinam a Paniagua, un futbolista de 18 años que está jugando en Marruecos. Es que quitando a Miguelito Tercero, la selección Bolivia es una selección muy floja, y también le está quedando la altura, ¿no? La gran baza que tiene esta selección boliviana, que no va a tenerla, que si Bolivia está aquí es por la altura, no es por otra cosa, no es por su fútbol. Y nada, que bueno, que yo creo que voy a dar mi pronóstico, en el que creo que a Bolivia se les va a hacer el largo del partido, que Irak está, yo creo que menos presión, ¿no? Porque hay una gran presión de cara a Bolivia, ¿no? Para este repechaje, de hacer la selección de Conmebol, que es una confederación que se autoproclama la segunda o la primera, ahí con la UEFA, y que es muy superior, digamos, a la CAF o a AFC, o incluso a CONCACAF. Y bueno, yo creo que la presión la tiene Bolivia. Creo que Irak no llega con esa presión. Tiene un buen entrenador que no se pone nervioso, que le gustan los partidos largos a Graham Arnold, y yo creo que físicamente, creo que el día contra Surinam tuvieron mucha tensión, y ahora otra vez contra Irak, si el partido se hace largo, creo que tanta tensión yo creo que les va a causar mella a los futbolistas bolivianos, y que en los últimos minutos puede que Irak pase. Yo creo que es el escenario de partido que tengo en mi mente. Pues nada, me despido ya por hoy. Deciros que si os ha gustado el vídeo le deis a me gusta, que si queréis más contenido os suscribáis, que me dejéis comentarios qué es lo que más me gusta, y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!